Bueno, disculpen, problemas técnicos con la computadora hizo que cortara un poquito la transmisión de esto. La carta C, entonces, de Filipenses, que vamos a leer con lo que acabamos de explicar, es del capítulo 3, versículo 2, hasta el capítulo 4, versículo 3, y después los versículos 8 y 9. Así que ahí vamos a leer para que ya nos quede completamente leída y meditada esta carta tan preciosa de Filipenses que eh, en tantos lugares nos recuerdan las palabras de Pablo, ¿no? Constantemente. Dice así, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutilados. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu, ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado al octavo día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley fariseo, celoso perseguidor de la iglesia en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida, comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo. La justicia que Dios concede al que cree, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mi poder en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta ni logro la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo me alcanzó. Lo estoy leyendo todo y luego vamos a ir por parte. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás. Me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos pensar así. Y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Ahora bien, el punto al que hemos llegado nos marcará la dirección. Hermanos, vamos por el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en lo que siguen el ejemplo que yo les he dado. Muchos, se lo decía frecuentemente y ahora se los digo llorando, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso, su mentalidad es terrena. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesús. Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo, glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. Nos vamos a quedar acá. Acá tenemos varios temas bellísimos, ¿no? Eh, Encontramos dentro de lo que es la carta a los filipenses, en la carta C, lo que se llama uno de los datos autobiográficos que el apóstol en varias oportunidades da a conocer a través de la carta, ¿no? Fíjense cómo en medio de la exhortación, en donde les
exhorta a tener cuidado a todas las cosas que ponen en peligro la vida, ¿no? Entonces empieza por los perros. Imagínense que andaban sueltos, debían de ser un tanto salvajes. No menciona ahí al mío ni al de todos ustedes, que son una belleza, algunos los vi recién. No está hablando de los perros en general. A todo aquello que tenía que tener el hombre, cuidado porque lo asaltaba, porque era un gesto de ponerse en peligro ante la presencia, ¿no? Y así como le pone a los perros los malos obreros y con los mutilados, ¿no? O sea, como aquellos en quienes no se puede confiar porque tal vez la reacción puede llegar a ser mala con relación a la vida con quienes se encuentra, ¿no? O sea, por resentimiento, vaya a saber. Y empieza, nosotros somos los verdaderos circuncidados. Acuérdense que es muy bonito. La circuncisión indicaba ser parte de la alianza, del pueblo de la alianza. La circuncisión la dio Dios a Abraham cuando lo constituyó a él padre del pueblo numeroso. Y ser circuncidado era ser parte de este pueblo, empezar a abandonar el anonimato, empezar a abandonar un camino en donde nada te identificaba ni nada te unía. Ahora eras parte de una alianza de amor, ¿no? Estas dos cosas que le había pedido Dios a Abraham y que acá tiene mucho que ver. Camina en mi presencia y sé honrado. Camina en mi presencia y sé honrado, y yo haré alianza contigo. O sea, ¿a dónde nos lleva? De alguna manera, Pablo haciendo mención de la circuncisión, que los que servimos a Dios en espíritu ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. O sea, el mérito no es en la obra, en el cumplimiento, el mérito no está puesto en esto lo que tengo que hacer y lo hago, sino desde dónde sale la obra que realizo. Pablo siempre va a ir más hacia el fondo, ¿no? Diciéndonos, ojo, que por cumplir la ley no significa que vivamos la vida de Dios. Ojo, que por ser cumplidores y observantes no significa que vivamos la vida de Cristo, ¿no? Fíjense qué oportunidad, ¿no? En esta entrada a la cuaresma donde nos pone. El tema es trabajar en el espíritu. El espíritu. Entonces, allí es donde hace mención en lo fácil que le sería a él ponerse como ejemplo en lo que hace, en lo que hizo, desde donde viene y en la práctica que tuvo toda su vida. Soy hebreo, soy hijo de hebreos, me eduqué hebreo, cumplí la ley, soy fariseo. O sea que por ese lado, ¿quién me puede decir algo? Soy irreprochable. Pero tiene esto que ver con lo que hay en el corazón, tiene esto que ver con en las intenciones y ¿cómo se llama? En la voluntad de cumplir, valga la redundancia, la voluntad de Dios en mi vida, nada, porque me puedo quedar en todo esto que es cáscara superficial, que es a donde Pablo va a llevar con su teología, y olvidarme desde dónde, como dice el Señor en el Evangelio, sale realmente la intención, el sentimiento y la vida del hombre, que es desde su interior. Entonces, la circuncisión es espiritual. Acá empieza a hablar del tema, ¿no? Después va a decir en otra parte las circuncisiones del corazón, ¿no? Va a ponerle foco a eso. Y fíjense qué belleza. Lo que era ganancia para Pablo, conocer la ley, estudiar la ley, saberla de memoria, ser un paladín, defenderla, atacar a todos aquellos que consideraba que no la honraban, ¿no? Todo eso, todo lo que sería una pared llena de títulos que acreditan mi conocimiento en teología, dogmática, pastoral, bíblica, en lo que sea, todo eso es nada si yo no me encuentro con Cristo, si yo no tengo un Damasco, si yo realmente no me dejo tocar por Él y no vivo la gracia que viene de Él. Fíjense, ¿no?
todo, absolutamente todo es pérdida, comparada con el supremo, con el bien supremo de conocer a Cristo. Acuérdense, Pablo va a hablar de conocer igual a experimentar. Conocer igual a experimentar, ¿no? Todo lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. O sea, no me va a llevar lo que sé, lo que aprendí, lo que trato y pongo el énfasis en cumplir a encontrarme con Cristo. No, el encuentro es personal, de corazón a corazón, es con una persona, es una intención de vida. Yo puedo vivir de esta manera, Pablo me invita a vivir de esta otra. Y para que después yo, viviendo de las dos formas, pueda sacar la conclusión y ver la diferencia. ¿Cómo era mi vida de cumplidora a cómo es mi vida de seguidora, de vivir la vida en Cristo? ¿No? Fíjense qué bonito, porque nos invita a hacer realmente en nuestro corazón un examen de conciencia profundo, ¿no? Fíjense, eh, por él doy todo por perdido, lo considero basura. Estar unido a él, no con mi propia justicia. ¿Cuál es mi propia justicia? Si yo cumplo, ¿no? Mi propia justicia es la que a veces brota en el corazón cuando leemos las 99 ovejas, pensar que soy yo la que estoy adentro del corral y no saberme la que realmente es la que fue a buscar el Señor al bosque. ¿Ah? Entonces, mi propia justicia es la que dictamina. Yo estoy bárbara. Yo no necesito cambiar nada. Yo, ¿qué es lo que? Pero si no maté a nadie, en el sentido de quedarme con la cáscara de una relación que quiere penetrar en lo más profundo de mi vida. Y ahí me quiere llevar. Qué cosa más bonita. Es la justicia que Dios concede al que cree, que es una justicia que viene del Gesed, ¿no? Una justicia que viene de él, la justicia que es la misericordia, que cómo es la justicia que viene de Dios, que sabe que no somos perfectos, que sabe que lo que cuenta es la perseverancia, que sabe que lo que cuenta es volver a intentarlo, ¿no? ¡Qué belleza! Lo que quiero, vuelve a decir, es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Fíjense qué belleza. Yo quiero vivir como resucitado, quiero vivir como resucitado, quiero vivir mi vida como resucitado para en algún momento, así como resucitó Él, saber que también resucitaré yo también en Él y con Él. ¿No? O sea, la invitación que le hace Pablo a esta comunidad tan bonita, tan buena, ¿se acuerdan qué características tenía esta comunidad de hacerse generosa con la necesidad del apóstol y de otras comunidades? De entender lo que es la misión cristiana, que no es mirarme el ombligo, sino que es un mundo que se abre frente a nosotros. Ahora bien, eh, hay más que eso. Está buenísimo incluso que hagamos el bien, pero ¿desde dónde hacemos el bien? ¿Para qué hacemos el bien? ¿Por qué hacemos el bien? Ahí es donde nos lleva Pablo. Ahí está, a identificarnos con Cristo, porque es un bien de cruz, un bien agapé, un amor de entrega, ¿no? Un amor no de ley, sino de vida, de Zoé, de una vida plena, de una vida con sentido. ¿Ven? No es que haya alcanzado la meta, no. No se trata de ser perfectos. Sigo adelante. Qué cosa más hermosa que habla, que una cosa que me parece sumamente importante, digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay adelante. Fíjense, cuando yo vivo atrapada en la ley, vivo atrapada en el atrás, en aquello que no hice, en aquello que no dije. Es tener el paraíso perdido más que el paraíso por ganar.
Pablo, ¿qué es lo que nos enseña? El paraíso no quedó atrás, está puesto adelante por Dios y me está pidiendo que vaya hacia Él, como pueda, como sepa, pero que quiera ir hacia Él, que me quiera volver a meter de cabeza en ese estado que es vivir en Él, que es vivir con Él, ¿no? Y como hijo, no como Dios, como criatura, como amado del Padre, ¿no? Fíjense qué bonito. Y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Él es el premio, Él es el premio. Fíjense que por eso empecé con Abraham, porque es lo que le pidió a Abraham el Señor antes de pedirle que se circuncide. Camina en mi presencia. La meta es Él, es una presencia que no se alcanza nunca hasta que no pasemos de esta vida a la vida con Él, ¿no? Es así. Eh, por tanto, los que somos maduros debemos pensar así. Qué lindo, los maduros en la fe. Los maduros en la fe, no está hablando de los que peinamos canita, está hablando de los que alcanzaron la madurez en la fe, ¿no? Acuérdense que la fe tiene ciclos, es vital, lo vimos acá juntos, que yo puedo morir con una fe infantil o puedo estar atravesando una infancia y manifestar una fe de madurez increíble porque descubrí esto que viene del Señor, ¿no? Ya Dios se lo revelará. Qué belleza. No se dan cuenta ahora, no pueden ahora, no lo ven ahora, tengan paciencia que Dios se lo va a revelar. Dios siempre revela el camino, la verdad y la vida, ¿no? Siempre. Y lo hizo a lo largo de toda la historia de la salvación. Ahora bien, el punto al que hemos llegado nos marcará la dirección, ¿no? Medida que, me acuerdo que Moledo, el tan querido padre de Elsa y mío, el que me bautizó, cuando yo me confesaba con él, que era mi director espiritual, me decía un poquito lo que nos dice San Pablo. No importa cuánto avances, lo importante es que avances, que vayas hacia la dirección que te marca el Señor. No importa la cantidad de pasos, ni los metros, ni los milímetros. Lo importante es ir siempre hacia Él, ¿no? Y bueno, eso es Pablo. Ahí es a donde nos pone Pablo. Y fíjense cómo ahora, inmediatamente, es lo que yo les decía, que a veces a uno le cae medio mal porque piensa, pucha, es como un acto de soberbia, pero no, él quiere ponerse como ejemplo porque él sabe el derrotero, él sabe su camino, él sabe su experiencia de Dios. Él se quiere poner como ejemplo, no como el mejor de la clase, sino como aquel que viene caminando y que tuvo ese proceso de hebreo, de Benjamín, fariseo, cumplidor de la ley, perseguidor de la iglesia y un Damasco. O sea, atrévanse, porque a ustedes les puede pasar lo mismo. Ahí está el ejemplo de Pablo. Sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Atrévanse a vivir en el encuentro con Cristo, en la vida con Él, ¿no? Eh, muchos, se los decía frecuentemente y ahora se los digo llorando de la angustia, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Eso no. ¿Cómo es vivir como enemigos de la cruz de Cristo? Vivir como enemigos de la cruz sería algo así como saber que yo por mi cuenta encuentro la redención. No necesito la cruz, no necesito su entrega, porque sigo aferrada a la ilusión de que con mi buena obra, que con mi cumplimiento, que con mi buen proceder, alcanzaría la meta. Y me pierdo la gracia, me pierdo el amor, me pierdo el don de Dios en mi vida constante, ¿no? Entonces, qué cosa más bonita. Entonces, claro, los que viven también desde lo corporal, ya sea porque no respetan, ya sea porque están carentes de una moral que procede
de la buena acción, de la buena vida, ya sea porque piensan acotadamente en todo lo que pueden como hombres alcanzar la esfera de Dios, rechazando a este Dios que se hizo hombre, allanarnos y para ponernos en un mejor y absoluto camino, ¿no? Entonces, bueno, eso es a donde quiere realmente, de alguna manera, llevarnos Pablo con toda su intención. Bien, vamos al capítulo 4. Dice, por eso, vamos al capítulo 4, versículo 3. A ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes. Acuérdense, ¿se acuerdan? Era el problemita entre dos mujeres de una comunidad, ¿no? Entonces dice, a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes. Eh, no olvides que ellas lucharon conmigo al servicio de la buena noticia, con Clemente y mis demás oradores. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. No me encanta. Eh, Después vamos al 8 y 9. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. ¿Ven? Miren cómo descubrimos, se dan cuenta cómo tranquilamente fuimos pasando de una carta a otra escondida en toda una obra, que claro, a veces cuando leemos todo esto mezclado, encontramos un sentido, porque siempre lo tiene, pero es mucho mejor cuando accedemos a las tres, nos va a pasar con los Corintios, que son 6 cartas. Pero ahora los voy a invitar a ir a la carta más carta que ninguna otra, que es la de Filemón. La carta Filemón, que es cortita, ni siquiera tiene capítulos, es una carta carta, es una carta que es la única que vamos a ver que de alguna manera está dirigido, porque después va a haber otras, está dirigida la de Timoteo, la de Tito, pero las de Timoteo y las de Tito son de alguna manera como cartas oficiales, ¿no? Porque como apóstol, Timoteo y Tito eran sus compañeros de apostolado, de evangelización, ¿no? Y se van a denominar cartas pastorales esa. Esta es la única no oficial, ya que en ningún momento habla ni se presenta con un título rimbombante, sino como un amigo real y verdadero, es que va a un destinatario. ¿Quién es este? Filemón. Eh, Filemón había sido justamente también compañero había sido compañero de Pablo, ¿no? Y colaborador de Pablo. Y obviamente que tenía en su haber un esclavo, Onésimo. Y vamos a ver cómo Pablo, a través de esta carta bellísima, le pide a Filemón que cambie su corazón, porque Onésimo en ese momento estaba compartiendo cárcel con Pablo. Se ve que había obrado mal y había terminado en la cárcel. Pablo lo encuentra y en la cárcel Onésimo se convierte al cristianismo. Entonces, ¿qué le está pidiendo a Filemón? Le está pidiendo que no puede seguir tratando a Onésimo como un esclavo porque es un hermano en la fe. Esta carta tiene una característica muy importante porque habla de la dignidad del hombre, ¿no? Es una carta, como dice el padre Rivas, que bueno, tenía para mostrárselo, pero lo pueden leer ustedes tranquilamente en su PowerPoint,
es una carta que dice, la novedad de la carta a Filemón para la humanidad de la época radica en que introduce el tema de la dignidad humana del esclavo. O sea, va a empezar a hablar en contra de la esclavitud, que para entonces era moneda corriente, todo el mundo tenía un esclavo, ¿no? En su haber. Incluso dentro de los judíos había esclavos que se esclavizaban por deudas, que se esclavizaban por motivos civiles, terminaba siendo esclavo el padre de familia o toda la familia de la persona acreedora, ¿no? Entonces, bueno, es realmente algo revolucionario. Honestamente, es uno de los temas que nos parece hoy como algo normal, pero para la época era contracultural, era nadar contra la corriente, ¿no? Fíjense, dice el padre Rivas, que era lo que íbamos a compartir, la breve carta que es llamada esquela, por su brevedad, es una esquela, contiene uno de los textos más revolucionarios para la cultura de aquella época. El esclavo onésimo es considerado persona, o sea, se le da al esclavo la dignidad de persona. Y además se recomienda que su amo, que su patrón, que su dueño, lo trate como a un hermano. O sea, ahí vemos realmente el contenido que la vamos a leer y van a ver qué preciosa es. Por eso yo siempre les digo eh, que el cristianismo, ayer justamente estaba dándoles el discurso apostólico del libro de Mateo en el capítulo 10, que es único en los evangelios, en donde el Señor les previene que van como ovejas en medio de lobos. O sea, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Pero por qué? No porque la gente esté preparada diciendo, uy, ahí vienen los cristianos, los vamos a matar por ser cristianos. No, porque el cristianismo siempre abogó por un cambio radical, por un cambio que va a la estructura, un cambio que molesta, porque ese cambio no se puede hacer en una estructura vieja. Como dice el Señor también en el Evangelio, a vino nuevo, odres nuevas. O sea, yo no puedo poner lo nuevo en algo viejo, no puedo en una estructura injusta, en una estructura donde no se respeta la dignidad, donde se trata a la gente de cualquier manera, poner como un adorno el cristianismo, no, el cristianismo que va a la raíz de esa indignidad, de esa injusticia, de esa falta de derecho, de esa falta de libertad, a darle la oportunidad de una vida nueva. Y eso molestaba, y molestaba mucho. Entonces, por eso el cristiano era combatido. Era combatido como cuando el Señor, ¿se acuerdan ustedes?, libera al endemoniado que vivía entre las tumbas, entre los gerasenos, pero ¿qué pasa? Andate de acá porque nos fundiste. Y sí, hay veces que los cambios que propone el cristianismo es una pérdida, pero como Pablo nos diría en los Filipenses, se termina convirtiendo en una ganancia. Pierdo lo que pienso que es importante porque es lo material, pero me tengo algo que no veo, que no es tangible, pero que me asegura la eternidad. Y realmente es un bien que puedo compartir. No puedo disfrutar yo solo, sino que lo puedo compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Y acá es un claro ejemplo. La carta a Filemón sienta las bases de que el cristianismo no puede callarse ante las injusticias. Y es lo que va a hacer a lo largo de la iglesia y es lo que va a quedar constituido cuando nosotros hablamos, y lo hacemos muy seguido, en lo que es el magisterio social de la iglesia, porque tiene que haber un magisterio social, porque la sociedad tiene que quedar perfumada de Cristo. La sociedad tiene que ser redimida por Cristo, la sociedad tiene que ser cambiada por Cristo, ¿no? Cuando no ocurre eso, estamos como los que viven según la ley y el cumplimiento. Tenemos una cáscara,
tenemos un sistema muy prolijo de prescripciones, de leyes, de preceptos, pero el espíritu lo dejamos afuera. Porque si cumplimos los preceptos, pero no tratamos de realmente evangelizar las estructuras, amigos míos, los preceptos nunca nos van a llevar a encontrarnos con aquel que vino a cambiarnos la vida. Estaremos tranquilos de conciencia, estaremos exentos a decir, no tengo que confesar que no voy a misa, pero sí tendríamos que confesar que no hacemos nada para cambiar la vida del hermano, ¿no? Y eso es evangelizar. Acuérdense, evangelizar es a todos los hombres y a todo el hombre, lo que piensa, lo que hace, lo que siente, lo que obra, ¿no? Incluso hasta lo que cree, para poder realmente ponerlos frente a la plenitud, invitarlos a que se encuentren con aquel que hace nueva todas las cosas. Entonces, la carta a Filemón es un grito hacia inmiscuirse en todo esto que realmente estamos llamados a hacer, ¿no? A trabajar por el reino de Dios, para trabajar por el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca y nosotros tenemos que seguir promoviéndolo, que se extienda y que la gente lo conozca y lo viva, ¿no? Así que bueno, eso es un poco algo que me pareció muy importante rescatar antes de leerla para que todos entendamos. Esta carta eh, está escrita desde la prisión, es otra de las cartas de la prisión de Pablo, y en este caso la prisión está compartida con Timoteo. Los metieron a los dos en prisión cuando hizo esta carta, y se puede decir que tiene la misma fecha que la carta A y B de los filipenses, 57, 58, ¿no? Más o menos en el año de escritura. ¿Quién es Filemón? Es un ciudadano muy importante que llegó a la fe por la predicación de San Pablo. Entonces, Filemón también, de alguna manera, voy a poner entre comillas, es hijo de Pablo, en el sentido hijo espiritual, ¿no? Es el resultado de la evangelización de San Pablo. En la carta también se va a mencionar a una mujer que es Apia y a otro hombre que se llama Arquipo. Muy probablemente sean la esposa y el hijo de Filemón, ¿no? Que luego la tradición de la iglesia los va a ubicar en la localidad turca de Colosas como residentes allí. Es un problema doméstico el que va a desarrollar la carta Filemón y les repito, está en la cárcel con Onésimo. Onésimo tuvo una mala acción, no sabemos si robó, si tomó algo que no debía, fue a parar a la cárcel y allí es donde Pablo aprovecha la oportunidad para también presentarle lo que es la vida en Cristo, presentarle a Cristo, y Onésimo abraza la fe cristiana. Entonces, ahora sí, vamos a leerlas. Acá el padre Joquel dice que fue escrita entre el 61 y 63. Vieron que los escritores y los estudiosos de San Pablo difieren a veces en el año de confección, ¿no? De la carta. Dice así: Pablo, prisionero de Cristo por Cristo Jesús, y Timoteo, a nuestro querido colaborador Filemón, y a la iglesia que se reúne en su casa. Un dato muy importante. Así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero de lucha Arquipo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que te recuerdo en mis oraciones, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe y amor al Señor Jesús y a todos los consagrados. Ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder hacer por Cristo. Tu caridad me proporcionó gran alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. Por eso, aunque tengo plena libertad cristiana
para ordenarte lo que es debido, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, este anciano Pablo, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora será de gran provecho para ti y para mí. Ahora te lo envío y con él mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente, y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Si te ofendió o te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Lo firmo de mi puño y letra. Yo, Pablo, te pagaré, aunque podría recordarte que me debes tu persona. Sí, hermano, te lo suplico por el Señor. Consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia. Sé que harás más de lo que te pido. Otra cosa, prepara mi hospedaje, porque gracias a sus oraciones espero poder visitarlos. Te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes. Amén. Miren qué cosa más linda, ven que es carta a carta. Acá podemos notar la diferencia de lo que acabamos de leer en los Filipenses. Se nota claramente lo que es una carta dirigida a alguien de manera individual y personal, a un amigo, a alguien que compartió tiempo y experiencia con uno, ¿no? Y fíjense qué detalle lo que hace Pablo, y a mí eso me fascina en esta carta. Pablo tiene la autoridad de exigirle como su superior, porque es la jerarquía de la iglesia, que obre de tal o cual manera. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque si no estaría llevándolo a Filemón a que caiga en la ley y no que obre de acuerdo al corazón y al espíritu. Por eso le dice, yo quiero que por propia voluntad, que como voluntario decidas tratarlo y darle una nueva oportunidad a Onésimo. ¿Ven cómo en el mismo pensamiento y en la misma línea entramos a la convicción que Pablo va a tener siempre? No lo hagan porque sí, háganlo convencidos, háganlo cambiando en su interior algo que va a denotar que cambiaron la vida ya y cada vez que pueda van a obrar de la buena manera, no esperando que alguien les diga lo que tengan que hacer o decir. Esta es la madurez de la fe. Esta es la madurez de la fe, según el padre Jalix, que ayer cumplió 3 años de fallecido, ¿no? El padre Jalix, cuando nos escribe en su libro Los cambios en la fe, nos dice, el maduro va a vivir de acuerdo a la presencia de Dios en su corazón. No piensa lo que tiene que hacer por ley, lo que tiene que cumplir porque se lo dijeron, no, toda la acción brota de un encuentro con Cristo en el corazón, toda la acción brota de un encuentro con aquel que habita en el centro de su vida. Ahí es a donde nos quiere llevar. Ahí es a donde nos quiere llevar, definitivamente, ¿no? Evidentemente, la primera parte, en el versículo 4,
hasta el versículo 7. Inclusive hay, como les digo siempre, un reconocimiento de una acción buena. Pablo siempre actúa bendiciendo, diciendo bien lo que el otro hace bien. ¿Y qué hace bien? Sostiene, porque lo que está diciendo, gracias por lo que me mandaste, gracias porque aliviaste el trabajo, ¿no? Las preocupaciones. Sos alguien que, así como a los filipenses se les decía, también se lo está reconociendo esta acción de generosidad por parte de Filemón. Pero el centro, el cuerpo de la carta, que es del versículo 8 hasta el 21, está exhortándolo. Mucha gente decía, ¿habrá sido un hijo de Pablo? Por supuesto que no. Lo que engendró en la cárcel es un hijo para Dios, un hijo para Cristo, un hermano. Engendró una vida nueva. Lo hizo parir por parte de la iglesia. Onésimo empieza a vivir una vida diferente. Lo saca de la esclavitud en todo sentido, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de una vida antigua y de la esclavitud real, ¿no? Porque es una persona, ¿no? Qué bonito, y qué bonito lo que dice, este, quizás en el versículo 15, ¿no? A mí me encantan estas expresiones paulinas. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente, ¿no? Veo en esta palabra de Dios inspirada en Pablo estas cosas que a veces nos suceden y que nos parecen el fin de algo y sin embargo es necesario ese espacio, esa pausa, ese alejamiento, esa distancia para poder volver a, a revivir y a reafirmar y a, de alguna manera, volver a encontrarnos con alguien desde un lugar nuevo, ¿no? Desde una situación completamente renovada en el amor de Dios, ¿no? Y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y mucho más aún para ti, como hombre y como cristiano. Ahí está, como persona y como cristiano, ¿no? Qué lindo. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Igual. Y esta cosa redentora de Pablo, ¿no? Porque redención significa pagar la deuda del otro. Pagar la deuda del otro. Si te quedó debiéndote algo, si te robó, si te sacó algo, yo te lo devuelvo. Olvídate. No, no se lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, hermano, te lo suplico por el Señor, consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia, sé que harás más de lo que te pido. La palabra obediencia no significa cumplimiento. Obedecer en los términos griegos, en la raíz etimológica de la palabra, significa el que escucha con atención y lo lleva a la práctica. Pero lo escucha con atención. ¿Qué significa? Lo recibe, lo internaliza y lo vive, ¿no? El obediente no es el cumplidor, obediente no es lo mismo que cumplidor, ¿no? Acá. Y no solo eso, miren, estoy seguro de tu obediencia y sé que harás mucho más de lo que te pido. Mucho más de lo que te pido. Efectivamente, cuando él sale de la cárcel, aparentemente se va hacia Éfeso. Éfeso queda muy cerquita de este lugar de Colosas. Por eso la tradición de la iglesia ubica a esta familia dentro de lo que es la región de Colosas en lo que es la Turquía de hoy, ¿no? Así que bueno, nada, aprovechemos este ratito para si hay preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro, antes de entrar a los Corintios, que ahí ya tenemos, imagínense, un mundo para hablar, un mundo para hablar. ¿Alguna pregunta, comentario?
nada, me da tanta pena que se haya malogrado el... Ahora les quiero contar algo. La prendí la máquina, la tengo prendida delante de mí, no se volvió a apagar más. Son esas cosas, son esas cosas que bueno, acá la tengo prendida, porque de ahí les leía las citas de Rivas y demás, ¿no? En fin, está caprichosa, llamémosle de alguna manera. No, se me apaga con el Zoom, eso es lo raro. Así que ahí vamos a ver si a lo mejor hay algo que está fallando. Patricia, Sí, Elsa, te escucho. bueno, te quiero agradecer porque a mí me cuesta mucho entender las cartas de San Pablo y vos me estás haciendo comprender muchas cosas. Eh, Me Qué es bueno. muy difícil San Pablo a mí, no sé por qué. La carta a los hebreos, te pregunto, ¿es escrita por San Pablo? Porque una vez No, escuché que no se sabía. no, no. Ya hace muchos años, muchísimos años, que ya es anónima, no se sabe quién la escribió, pero no tiene nada que ver ni con el estilo, ni los temas, ni las formas, ¿no? Con que se maneja la carta a los hebreos, definitivamente no fue escrita por él. Pero es difícil igual, ¿eh? Ah, Para sí, mí. No sé sí, por qué sí, sí, sí. ¿Por qué? me cuesta mucho a veces entender la carta a los hebreos. Entonces, como a mí San Pablo me resulta difícil, yo pensé que a lo mejor sí. Pero entonces vos ya me estás asegurando que no la escribió San Pablo. No, no, no. Por eso cuando les toque leer en la iglesia a veces la gente, porque no lee lo que tiene que leer, nosotros cuando somos lectores no, Exacto, no tenemos que improvisar, tenemos que regirnos por lo que tenemos adelante. Y lo que tenemos adelante va a decir lectura de la carta a los hebreos. Cuando lo improvisamos, sí, leemos, porque pensamos que lo sabemos todo, la gente dice lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. No, señor, no sí, existe. claro, Debe haber algo claro. Es así, acá. es así. Mira, yo me acuerdo, no sé si conociste al padre Dotro, Ah, perdón, el padre Dotro, el chico, padre Dotro, vos lo conocés. Bueno, yo hice un curso de liturgia con el padre Dotro, ¿no? Y él nos enseñaba a leer la palabra, dice, porque muchas veces hay gente que lee y no le entendés, porque, no sé, hay que hacer cursos para poder, en serio te digo, porque a veces no se entiende muy bien. serio, Y es un, creo que sería bueno claro, claro, es un servicio, así que claro que sí, ¿cómo no te voy a entender? Yo además doy cursos a los lectores acá y es así tal cual, porque el lector de la palabra no es lector, es proclamador. Entonces, que exactamente. son dos cosas distintas, pero sí, así es. Pero bueno, me alegra que vayas entrando en el corazón de San Pablo. A mí me parece que lo que ayuda mucho es que nosotros vayamos encontrándonos, número uno, con un hombre que vemos cómo, con qué amor fue fundando sus comunidades, fue expandiendo con el Evangelio. Las comunidades se formaban por una cuestión natural de estar juntas, ¿no? La comunidad, una cosa natural, ¿no? Dos o tres que pensamos y que, no, juntémonos para rezar, juntémonos para estudiar, hagamos esto que estamos haciendo por el Zoom, ¿no? O sea que es natural del hombre buscar el par para recorrer un mismo camino, ¿no? Pero lo que vemos, a mí lo que me emociona es que una vez que uno ve los viajes, ese amor, esa perseverancia, a pesar de los obstáculos y a pesar de que muchas veces no era nada fácil porque era violento lo que se ejercía contra él y sus compañeros, continuó hasta terminar dando la vida, ¿no? Por el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Las cartas nos vienen a decir cómo seguía alimentando a esas comunidades fundadas por el amor al Evangelio. ¿Cómo necesitamos seguir alimentándonos nosotros también como comunidades de Cristo? No porque seamos parte de una comunidad nos viene todo por ósmosis, no, es trabajo, es tarea, es seguir profundizando, es volver a escuchar a Pablo Claro. diciendo
no cumplan, vivan, no cumplan, vivan, vivan desde el interior, desde su corazón, lo que significa estar con Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, definitivamente. Así que bueno, nada, vamos a comenzar la semana próxima, Dios mediante, vamos a entrar a ver la carta a los Corintios. La semana que viene voy a usar la otra máquina, voy a poder mostrarles muy bien y van a entender de una manera espectacular dónde estaba la ciudad antigua de Corinto, que estaba en un istmo, como el de Panamá, ¿no? Que era la unión entre unía dos mares y era absolutamente un lugar riquísimo económicamente hablando, riquísimo por, y culturalmente hablando, porque contaba con dos puertos importantes. Contaba con el puerto de Cencreas, que todavía existe. Ahí es donde uno habitualmente para si va en barco. Es un puerto muy grande. Y el puerto de Lequeo, que quedaba del otro lado, en el Golfo de Corinto, ¿no? En un lugarcito que se forma justamente en ese pedacito de tierra. Entonces, vemos lo importante porque era una ruta tremendamente transitada de Oriente y Occidente. Entonces, claro, Corinto va a presentar de una manera muy especial una fisonomía, una característica muy, muy, muy peculiar. Ellos son difíciles porque son gente tremendamente encumbrada, digámosle de alguna manera, encumbrada económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Entonces, claro, tiene que trabajar un tema que va a ser denominador común en la carta, la soberbia. Tiene que trabajar el tema de la humildad, a los corintios les tiene que entrar por la humildad, ¿no? Por eso es que eh, cada una de las comunidades se destacan por algo y cada una de las cartas tienen como su motivo o su moto, ¿no? Propio. Por ejemplo, en Corintio, además de ser un lugar económicamente muy, muy, muy bueno, por esto que les acabo de contar, culturalmente muy vasto, muy amplio y muy universal, porque, a ver, paraban los barcos que venían de distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? En Corintio encontraban un lugar donde muchas veces había algo de su cultura, se hablaba a lo mejor parte de su idioma. Era realmente una ciudad cosmopolita, pero a full. Y tenía una cantidad de oferta cultural tremenda. ¿Por qué? Porque querían aprovechar que cuando paraba un barco y no salía hasta el otro día o a los 2 días, pudieran recibir todo lo que tenían para darle en esa región y además ellos dejaban de esa manera la platita para esta comunidad. Entonces, era un enriquecimiento mutuo, ¿no? Se enriquecían con la cultura y también con el dinero. También fíjense que en esa zona se fabricaban productos de terracota y de bronce. Eran grandes artesanos. De hecho, que todavía hoy, si uno va, encuentra ese tipo de artesanías que venden, ¿no? Propias del lugar. Así que bueno, la semana que viene nos vamos a meter, pero así de cabecita, en estos corintios y luego una semanita no vamos a tener clase porque ya la semana que viene será la última antes de nuestro viaje a Tierra Santa. Descansarán, podrán procesar todo lo que venimos viendo y continuaremos después con los corintios, perdón, a nuestro regreso de Tierra Santa, si Dios quiere, el día 6 de marzo, que tendremos clase. Nosotros estamos llegando el 5, así que el día 6 vamos a tener clase como siempre. Solo vamos a tener una clase sola,
no vamos a poder continuar. Así que nada, pero la semana que viene nos vemos, si les parece bien. Patricia, Sí, ¿cómo yo está? también doy gracias por estas charlas de San Pablo, porque realmente no sé la iglesia cómo acomoda en los domingos la segunda lectura, en qué orden los presenta, pero ya uno comienza a entender un poco más el sentido, porque Claro. para mí era totalmente etéreo lo que hablaba, porque son realmente partes muy pequeñas de cada una de las cartas. Ujú. Pero pues me ha parecido supremamente interesante y estoy en el propósito de leerlas continua después de haber leído los Hechos de los Apóstoles, porque Ujú. como que tiene mucho sentido las lecturas cuando tú comienzas a analizarlas así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y van a ver los Corintios, que es increíble. Imagínense, en 2 cartas hay seis temas que iremos descubriendo juntos. Y también nos vamos a encontrar Corintio son las personas, Corinto es el lugar. En Corinto con un Pablo enojadísimo, con un padre bravísimo, porque claro, son tan soberbios y tan altaneros que hasta dudan de que él tenga algún tipo de autoridad para con ellos. Entonces vamos a descubrir eso que realmente sorprende, ¿no? Es en la única carta que lo vemos bien bravo, bien enojado. Así que va a ser algo muy bonito, seguir descubriendo la palabra, la actitud y la humanidad dentro de esta riqueza y este tesoro que son sus cartas, ¿no? Así que bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles entonces. ¿Les parece bien? Les mando un beso enorme. Muchas gracias. Un beso a todos. Gracias, Gracias, Patricia. Pati. Feliz, Dios, feliz resto de semana. Dios. Bye.